Esto ocultaba el peor papa de la historia. Bienvenidos a Aventuras Históricas, el canal donde descubrimos los secretos y misterios más oscuros de la historia. Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren no recordar, los papas que han dejado una huella negativa en la historia del cristianismo. Algunos de ellos fueron tan corruptos, crueles y despiadados que sus nombres siguen siendo sinónimo de escándalo, aunque su conducta era, en muchos casos, un reflejo de los vicios de sus épocas. Pero, ¿quiénes fueron estos papas? ¿Y qué secretos ocultaban tras sus papalidades? Acompáñame en este recorrido por los 10 papas con una conducta más reprochable de toda la historia. Número 1. Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Comenzamos con uno de los papas más infames de todos los tiempos, Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia. Su papado en el siglo XV es sinónimo de corrupción, nepotismo y escándalos sexuales. Alejandro VI no solo utilizó su cargo para enriquecer a su familia, sino que también tuvo varios hijos fuera del matrimonio, a quienes favoreció con tierras y títulos. Su relación con la política de su tiempo fue tan turbia que es difícil separar la iglesia de las maquinaciones de la familia Borgia. En su época, se decía que el Papa usaba la religión como un medio para obtener poder y riquezas personales. Número 2. Papa Juan XII. El Papa Juan XII, quien ocupó el papado entre el año 955 y 964, es otro de los pontífices más despreciados por la historia. Su papado estuvo marcado por una serie de escándalos, incluyendo adulterios, crímenes y actos de corrupción. Según las crónicas de la época, Juan XII convirtió el Vaticano en un centro de vicios, participando en orgías y asesinatos. Su vida como papa fue tan disoluta, e incluso el emperador Otto I lo destituyó y lo excomulgó. Número 3. Papa Bonifacio VIII. Bonifacio VIII es otro nombre que no deja indiferente a nadie. Su pontificado estuvo marcado por su arrogancia y la implementación de políticas agresivas. Fue conocido por sus conflictos con la monarquía francesa y por su lucha de poder con el rey Felipe IV. Bonifacio VIII también es recordado por sus abusos de poder y por la creación de una gran cantidad de impuestos para financiar sus lujos. Finalmente murió en un estado de humillación después de ser capturado y golpeado por los soldados del rey Felipe. Número 4. Papa Pío XII. Aunque algunos lo consideran una figura controversial, el Papa Pío XII, que lideró la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido criticado por su falta de acción ante los crímenes del régimen nazi. Durante su papado, Pío XII fue acusado de no tomar una postura firme en contra del Holocausto, lo que le ha ganado la condena de muchos historiadores y líderes religiosos. Aunque existen debates sobre su grado de involucramiento, el silencio de su papado sigue siendo uno de los aspectos más oscuros de su legado. Número 5. Papa Gregorio VII. Aunque Gregorio VII es reconocido por sus reformas que buscaban hacer más estrictos los cánones de la Iglesia, también fue un pontífice controversial. Su lucha contra el poder secular y sus reformas autoritarias lo hicieron ganarse muchos enemigos. Gregorio VII defendió con firmeza la supremacía papal sobre los reyes y emperadores, lo que provocó el cisma de investidura, un conflicto brutal entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV. Número 6. Papa Inocencio VIII. Inocencio VIII fue otro papa que, aunque no es tan conocido como Alejandro VI, tuvo un papado marcado por la corrupción y el abuso de poder. Su implicación en la venta de indulgencias y su descarado nepotismo con su familia fueron solo algunas de las sombras de su papado. En sus últimos años, la Iglesia bajo su liderazgo se encontraba profundamente sumida en la decadencia moral y la falta de liderazgo espiritual. Número 7. Papa Clemente VI. Clemente VI fue otro papa de la Edad Media, cuyo papado estuvo marcado por la corrupción y el abuso de poder. Su papado se desarrolló durante la peste negra,
Pero a pesar de las crisis, Clemente VI vivió de manera lujosa, rodeado de riquezas y opulencia. Fue conocido por su política de indulgencias, que le permitió recaudar grandes sumas de dinero, a la vez que empobrecía a los feligreses comunes. Número 8. Papa Sixto IV. Sixto IV fue responsable de crear una de las familias más poderosas del Renacimiento, los Borgia. Durante su papado, la familia Borgia consolidó su poder mediante asesinatos, traiciones y conspiraciones. Además, Sixto IV fue acusado de desvío de fondos de la Iglesia y de favorecer a su familia sobre el bienestar del pueblo. Número 9. Papa Urbano VI. Urbano VI, quien fue elegido papa en el año 1378, es famoso por su tiranía y su agresiva persecución de aquellos que se oponían a él. Su papado estuvo marcado por un comportamiento errático y cruel, incluso hacia sus propios cardenales. A su muerte, su figura quedó rodeada de controversias y desconfianza por sus métodos autoritarios. Número 10. Papa Pío IX. Pío IX fue el papa que más tiempo gobernó en la historia, y durante su largo papado, desde el año 1846 hasta el año 1878, su figura fue marcada por la defensa del poder papal frente a las fuerzas democráticas y modernas. Aunque inicialmente liberal, rápidamente se volvió conservador y fue responsable de la implementación de políticas represivas. También fue el papa que proclamó el dogma de la infalibilidad papal, algo que le generó muchos detractores. Ahora bien, ¿quién es el peor papa de la historia? Aunque todos los pontífices mencionados tienen sus sombras, Alejandro VI, o sea, Rodrigo Borgia, es quien sobresale como el peor de todos. Su papado no solo estuvo marcado por la corrupción y el nepotismo, sino que se asoció con crímenes graves como el asesinato, la manipulación política y la constante violación de los principios cristianos. Alejandro VI ocultaba sus vicios detrás del poder papal y utilizó la Iglesia como un trampolín para satisfacer sus deseos y los de su familia. Fue un papa que no solo manchó la figura del papado, sino que creó una leyenda de corrupción que ha perdurado por siglos. Estos son solo algunos de los papas cuyas acciones y comportamientos han dejado una huella oscura en la historia del cristianismo. Aunque algunos actuaron según los estándares de sus épocas, sus conductas siguen siendo ejemplos de corrupción, abuso de poder y falta de ética. Alejandro VI, con su desmedido uso del poder para beneficio propio, se lleva el título del peor papa de la historia. Su legado es uno de los más oscuros y devastadores para la Iglesia. Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a ver mi video sobre los 20 papas más malvados de la historia. El enlace estará en la descripción y en las tarjetas de YouTube. Además, no olvides visitar la lista de reproducción de aventuras bíblicas para más contenido relacionado. ¿Conoces a otros papas que deberían estar en esta lista? Déjanos tu comentario y suscríbete para más contenido histórico en Aventuras Históricas. Hasta la próxima.